En este programa nos acompaña Irene Pardo Molina, directora del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Licenciada en Filología Hispánica, cursó estudios de doctorado en Literatura Española y obtuvo el máster en Gestión Cultural, Música, Teatro y Danza por la Universidad Complutense de Madrid. Durante más de 2 décadas desarrolló su trayectoria profesional en la Red Española de Teatros, auditorios, circuitos y festivales de titularidad pública, donde impulsó proyectos fundamentales para el fortalecimiento de las artes escénicas en España. En 2023 asumió la dirección del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, referencia mundial del teatro del siglo de oro, un festival que se acerca ya a su medio siglo de historia. Muchas gracias, Irene, por compartir este tiempo con nosotras. Muchas gracias a ti por invitarme. Irene, ¿por qué teatro? Bueno, ¿por qué cultura? En general. Bueno, pues porque la cultura es algo que nos une y que nos hace ser más empáticos y, bueno, y habitar un poquito mejor este mundo que se nos complica mucho. Y la cultura está claro que genera identidad, la propia y la ajena, porque te hace ser mucho más cómplice con otras visiones del mundo, con otras identidades, con otras culturas y es algo absolutamente fundamental. Y yo que vengo de una cultura muy arraigada en un pueblo, en un pequeñito pueblo de Almería, y la cultura nos hacía sentirnos, bueno, cercanos los unos a los otros y nos daba bastante alegría, pues yo sentía esa necesidad como de estar detrás de que eso sucediera. ¿Tú recuerdas la primera obra de teatro que viste? ¿Primer espectáculo? Igual la primera obra de teatro no la recuerdo porque sé que veía teatro también cuando en así grupos aficionados y tal, pero sí que recuerdo la primera que me impactó, que fue Marasade. Esta sí que la tengo muy, muy grabada en la memoria. Origen, ¿qué traes de Almería? Uf, todo. Todo, porque yo soy, quitando que a veces tengo esta especie de bilingüismo de acento, de Almería lo traigo todo. Yo soy hija del Alquián, del Cabo de Gata y de esa cultura también matriarcal andaluza almeriense. Aquí llamamos carboneras. ¡Ey! Pues me pones en un problema, porque es un nombre que a los de mi pueblo nos genera un poco como de superstición. No me Así que si hay digas. madera por ahí, esto si me ve Paco Becerra entenderá por qué lo digo. Opa, no lo sabía, no conocía eso. Bueno, Pero lo amamos, lo amamos. lo amamos Es solo el también. nombre. Bueno, has estudiado filología hispánica. ¿En qué momento apareció la gestión cultural? ¿Cómo se fue dando esa transición? Pues se dio de manera muy, yo creo que se dio antes que la filología, incluso, porque yo estudiaba en un instituto público que le llamamos la uni, lo que eran las universidades laborales, y allí había un profesor de literatura, Antonio Serrano. Me encanta porque creo que estos años de dirección del festival me está permitiendo muchas veces agradecerle y poner muy en valor la figura de los profesores, las maestras, ¿no? En cómo configuran tu personalidad y tu trayectoria vital y profesional en este caso. Y Antonio Serrano era director de las jornadas del Siglo de Oro, de Teatro del Siglo de Oro de Almería, que él siempre cuenta que eran como la hermana pequeña del Festival de Almagro. ¿Todavía están? Todavía están. Sí, Ahora no las dirige Antonio, pero... Fui hace unos años, es fantástico. Sí, maravilloso. pues yo empecé ahí con 16 años, entonces yo pues desde organizar la llegada de los ponentes, hacer los cortes de las invitaciones, envío de las invitaciones, incluso me acuerdo de las primeras veces de ir a una empresa de diseño gráfico. Entonces todo eso
fue como, ¿no?, calando en mí, y creo que eso unido a la filología pues derivó finalmente en estudiar el máster de gestión. Yo sabía que yo quería organizar. Es verdad que lo cuento mucho y lo cuenta también la gerente del festival, mi querida Tania Swain, que las dos somos gestoras culturales de vocación, o sea, desde el inicio de nuestra carrera profesional. Y conociendo esos textos, la historia, ¿no? Y también las condiciones de los artistas para que puedan desarrollar y su trabajo y encontrarse con el público. ¿Qué te atrae o qué lugar de la escena te atrae más? Pues tengo que decir que sin sentir yo ninguna vocación artística, estos años en el festival, todo lo que viene siendo crear, co-crear, codirigir los momentos de presentación, las galas del Premio Corral. Ay, me seduce muchísimo unir diferentes talentos. Este año en la presentación me lo he pasado muy bien todos los años, pero este año me lo he pasado muy bien con Cris Marín Miró, con Cristina García, con Íñigo, haciendo la presentación del festival, imaginando, pensando y tratando de generar una narrativa, también una narrativa escénica, para que llegue realmente lo que tú llevas tanto tiempo configurando, que es, bueno, que es el discurso del festival a través de su programación artística y sus actividades, que esa información llegue llegue a la gente, iba a decir al público, pero que llegue a la gente en general. Curiosamente, la idea es el juego este año, pero que también es un juego, ¿no? Que ya hablaremos de eso. Quería antes preguntarte sobre, llevas durante más de 20 años en la red, construyendo caminos para que el teatro circule, Escenium, Mercante, los circuitos, la cooperación. Eh, ¿Qué puedes contarnos sobre el ecosistema cultural o teatral español durante todo este tiempo? Madre mía, es que esto da para 7 podcasts. Bueno, pues evidentemente es un sector que ha evolucionado. Creo que ha vivido un crecimiento artístico, estético, poético enorme. Creo que ese crecimiento podría haber ido mejor acompañado a nivel de infraestructuras, de recursos, incluso de una legislación más específica hacia las artes escénicas, porque es verdad que bastantes de las luchas bastantes de las luchas que hemos llevado a cabo han tenido que ver con que se trate a esta profesión con una especificidad que es la que la sostiene, que tiene que ver con el espectáculo en vivo y que tiene que ver con muchas condiciones que no se pueden adaptar a una norma general. Entonces, sí, creo que es una profesión que ha crecido mucho en el tejido artístico, eh, pero que todavía creo que debe de recibir mejores condiciones, y luego que también debe de pasar a ser debe de formar parte de la vida de las personas, porque de hecho ya lo hace, de hecho ya forma parte, pero quizá a veces todas estas frases de los subvencionados y tal, yo siempre digo, son inversiones. Una subvención es una inversión. Una subvención también la reciben las carreteras, la reciben empresas de todo tipo, pero sin embargo en la cultura se denosta demasiado rápido y es la estructura de un país, su cultura y lo que hace con ella. Y llega Almagro. Y llega Almagro. Herencia, tradición, memoria. Estaba leyendo una cosa muy linda que no sé de quién es, pero decía que la tradición no consiste en adorar las cenizas, sino cuidar el fuego, cuidar las llamas. Llegas en 2023, un imaginario muy consolidado, un enorme peso simbólico. ¿Cómo fue recibir ese testigo? Pues fue primero una sorpresa,
enorme. De hecho, tengo que decir que iba a una reunión que no era para, para esto y terminó siendo esto, o sea que más sorpresa imposible. Y lo recibí de verdad, como con un poco estado de shock. Me decía un amigo, bueno, es que es un sueño alcanzado. Y yo decía, no, porque nunca estuvo ni siquiera dentro de uno de mis sueños. Claro. Lo que pasa es que mi relación con Almagro es una relación de más de 30 años. Yo he estado yendo a Almagro con muchas facetas diferentes de mi vida y evidentemente en edades muy diferentes, con maneras de ser muy distintas según la edad y el momento que me tocaba vivir, pero Almagro siempre ha estado en mi vida, siempre. Y siempre desde un sitio muy emocionante y muy de construirme a mí como persona y como persona que trabaja en este sector. De hecho, se cumplen 20 años de la escuela de verano de la Red Española de Teatros para técnicos y profesionales de las artes en vivo, y el lugar donde se inició eso fue en Almagro. Y, en fin, yo siempre cuento que la primera llamada que recibí cuando apareció en prensa la noticia fue de un amigo que tiene un hotel en Almagro y que me llamaban todos con una alegría que decía que lo habían visto todos en el bar, en la televisión, y habían dado como un aplauso y estaban todos como muy contentos. Entonces yo dije, venga, vale, es una manera muy buena de empezar este camino. Sí, sí. En tu presentación cuentas que el Corral de Comedias estuvo enterrado y que se reconoció como teatro gracias a una baraja de cartas hallada en una excavación. Em, ¿Qué piensas sobre, además de conservar la arquitectura, la tarea de conservar el espíritu que le dio y que le da sentido? Bueno, es que esto es parte de nuestra idea de festival de este año, es lo que los romanos llamaban genius loci, que es el espíritu que habita un lugar. Y Almagro es lo que es por ese corral de comedias, por toda esa historia, pero Almagro es lo que es por la suma de espíritus. Y los espíritus son tanto su arquitectura maravillosa, la madera, la piedra del corral, pero es que también es el cielo de Almagro a las 10 de la noche, que es una belleza. Pero es que también somos las personas que vamos a Almagro, que además cada año somos diferentes, porque cada año nos ha pasado algo más triste, más alegre, que nos condiciona más o menos, y eso lo depositamos en nuestra manera de estar en el festival. Y eso creo que es lo que hace que Almagro sea un festival tan especial. Porque Almagro no se va como mera exhibición. Nadie va a Almagro a decir, voy a ver este espectáculo y me voy. No, te relacionas con el entorno, te relacionas con el territorio, comes la comida de allí. Cuando termina la función, te quedas en la plaza hablando con compañeros y de repente aparecen los actores y las actrices o el director y les saludas, y todo es tan amable, tan bonito, que es verdad que el que pisa Almagro repite. Se ha convertido también, decías antes, en esos encuentros, en una mezcla, una mistura de acentos diferentes, de otros países, de otros. Y luego las actividades, ¿no? Porque puedes, desde lo que decías, las rutas gastronómicas, las exposiciones, todo eso con el pasar del tiempo se ha transformado en algo casi ecuménico, Claro, un símbolo ecuménico. es que es un festival. Sí, es un festival. Es que es un Sí. festival, es una fiesta, y es una fiesta de la cultura. Entonces tú puedes levantarte por la mañana, te vas a desayunar a Teo, unas tostadas de jamón impresionantes o unos churros hacia el otro lado de la plaza, y luego te vas a ver la exposición de Lope para Todos, 40 años de Compañía Nacional. Y acabas de allí y te vas a un taller de cocina inspirada en las recetas del Quijote. Y luego de allí te tomas un aperitivo y terminas viendo hacer realidad lo fingido y verdadero lo aparente, que es la exposición que hacemos sobre esa genealogía que une las mujeres del siglo de oro con las mujeres de ahora.
te echas una siesta, por supuesto. Necesaria. Por supuesto, necesario. Y vuelves a empezar Y la rueda. vuelves. Y a las 8 te puedes ir a ver barroco infantil o el Almagro Off, o te vas a ver Aracala Danza. Y empieza la noche, que es muy claro, especial en La Mancha, esa noche de Almagro, ¿no? y terminas, pues esos es que estás cielos. terminando a las 2 de la mañana de ver la función. Luego la Y noche luego dura ya, mucho más. claro. Esta edición la planteas literalmente como un juego. Cada espectáculo es una jugada, cada espectador decide cómo jugarla. Escribes que la cultura no es solo lo que contemplamos, sino aquello de lo que formamos parte, que cambia cuando dejamos de pensar al público como espectador y empezamos a pensarlo como participante, alguien que juega. Claro, es que, por ejemplo, yo la idea de la programación del festival nunca está solo del escenario fuera, o sea, al patio de butacas. Está pensada del patio de butacas al escenario. Y eso es una manera que afortunadamente en los últimos años se empieza a trabajar desde este punto de vista. No es una mera exhibición, porque la cultura no puede ser solo exhibición o contemplación de la cultura, tienes que formar parte de ella. Y en ese sentido, pues hay muchas actividades que hacen que las personas que vienen al festival, que no forman parte de los elencos artísticos, generen ellos mismos una actividad. Ahí tenemos el Picao, que es uno de los proyectos más hermosos que tiene el festival, que es el tercer año que lo hacemos con la Chivata Teatro y que tiene que ver con la relación que se tiene desde el festival con el territorio que habita, con sus mujeres encajeras, con ese paisaje de personas, vecinos y vecinas de Almagro que de repente ven cómo en un mes hay un aluvión de 70.000 personas, 650 artistas y que tienen que sentir que sigue siendo su ciudad y que ellos participan también de esto. Acaricia un verso es otro proyecto que hacemos precioso con Fundación 11 para Acaricia un verso es leer en braille. Es un verso escrito en braille y lo acariciamos y es la lectura en braille. Entonces, también porque entendemos que el festival no sería lo que es si no lo hiciéramos para todas las personas. Entonces, hay muchas actividades que ponen a las personas que asisten en el centro. Y eso lo que hace es que quita el foco solo de un centro que también tiene que ver con quitar el foco al centro hegemónico del siglo de oro. Porque durante muchos años el siglo de oro nos ha llegado desde los grandes dramaturgos, prácticamente masculinos todos ellos, los textos también de poetas o novelistas, todos hombres, y afortunadamente en los últimos años andamos ya situando la realidad de lo que fue ese siglo de oro tan complejo, tan mestizo, tan cambiante, tan diverso. Bueno, el Corral de Comedias era también bastante reflejo de lo que era esa sociedad, lleno de mosqueteros en el patio de butacas, mujeres en la cazuela, nobles en los aposentos, el rey de vez en cuando asomándose por allí, los cómicos, músicos, vendedores y vendedoras de aloja. Y ese espíritu de la fiesta y de jugar, ese es el espíritu de Almagro. Antes hablábamos de los autores y autoras. ¿Cómo interrogamos a los clásicos desde ahora, desde este lugar, ¿no? Porque hay una línea clara en tu dirección de poner los clásicos en conversación con una creación contemporánea. Y también desde otras geografías que luego podemos hablar de eso. ¿Qué preservamos o qué subrayamos hoy de Lope, de Calderón, de Sor Juana? ¿Qué pregunta? ¿Sigues? ¿Quieres seguir encontrando en ellos? Bueno, es que los clásicos, un clásico solo es clásico si cada generación le pregunta algo. Porque si no, no es un clásico. Es un autor contemporáneo de su época sin más y no tiene ningún tipo de relevancia, pero no lo hablo solo por esta cosa del legado y del prestigio, sino que los clásicos del siglo de oro están absolutamente asociados a la condición humana
al deseo, al miedo, al amor, al desamor, pero de manera muy rotunda bueno, al lugar que ocupa el ser humano en el mundo. Y es que eso es universal y eso seguirá trascendiendo los siglos. Eso no va a haber inteligencia artificial que lo resuelva, porque cada persona tiene sus propias características, cualidades, defectos, deseos, miedos, pánicos, dudas, y eso los clásicos lo han sabido reflejar muy bien. Y algo que afortunadamente ahora mismo está interpelando mucho a muchos artistas y a muchas mujeres artistas, muchas directoras y dramaturgas, es el papel de la mujer en la sociedad. Y se puede pensar que, ¿qué tengo yo que ver con una mujer del siglo XVI? Tienes que verlo todo. Porque, bueno, podemos hablar desde una posición muy privilegiada de mujeres de clase media, blancas, con los problemas, bueno, los básicos normalmente resueltos y en ese sentido a veces no tenemos la conciencia de que eso no es la mayoría de la población de mujeres del mundo. Entonces, la esclavitud, el abuso de poder, la violación, todo eso son temas que desafortunadamente siguen hoy en día de actualidad y están haciendo sufrir a muchas mujeres. Por eso creo que nuestras creadoras, Raquel Camacho, por ejemplo, ha aportado una visión extraordinaria a Fuenteovejuna. Fuenteovejuna es una obra que se ha leído siempre desde el heroicismo de un pueblo que actúa frente al poder. Y Raquel dice, actúa frente al poder, pero violentamente. La solución no es la violencia contra la violencia. Y hace que esos personajes y ese pueblo que siempre ha pasado como algo tremendamente heroico, los deshumaniza. Hay una conversión a una cosa tribal y sin alma. Y creo que es una visión extraordinaria, por ponerte un ejemplo. Yo siempre cuento últimamente, el alcalde de Zalamea, me gusta siempre hacer como esta pregunta cuando siempre digo, ¿por qué Pedro Crespo manda matar al capitán? La respuesta es siempre, bueno, por la honra, por el honor, porque... No, mata al capitán porque no se quiere casar con su hija, a la que acaba de violar. Pero claro, la lectura es Pedro Crespo, pues también es un gran héroe de la historia que ha trascendido como tal. Y creo que es bueno hacer las lecturas. No se trata de demonizar a los clásicos, se trata de releerlos. Sí, es mirar desde otros prismas, de otros lugares, desde otros... Bueno, y en este caso, de verdad, desde el lugar de la mujer. Desde el lugar de la mujer. Lo femenino. En Genias, 21 actrices prestan su voz a autoras y personajes del siglo de oro. Fue la primera producción propia del festival, si no me equivoco, exhibida en la sede de la Compañía Nacional. Y aquí se reivindica incluso la palabra genia, que apenas existe en el diccionario. No, es que no existe. Que no existe en el diccionario. Genia. ¿Cómo surgió y cómo fue o está siendo esa experiencia? Pues es una experiencia que nos ha dado muchas alegrías, la verdad, porque digamos que es como hicimos una instalación audiovisual y que es un formato que tampoco era muy habitual en el festival, y ahí Paco Leal, el director técnico del festival, creó un espacio precioso. Nosotras, ante tanto ruido y tanta inmediatez de todo, quisimos, como, ¿cómo te diría yo? Hacernos amigas de las pantallas, como diciendo, la pantalla puede ser tu amiga, no siempre vamos a generar este discurso de, bueno, ante las pantallas y tal, el teatro en vivo, sí, pero generamos un espacio
muy amable en el que te podías tumbar y escuchar 21 textos de, bueno, si no, no solo autoras del siglo de oro, sino también de personajes femeninos que a veces extraes ese texto de la obra en general y de repente te resuena de una manera impresionante. Y ha sido muy bonito ver la reacción de muchas personas ahí sentados, que incluso, como es un bucle, que se veían las 21 intervenciones y seguía rotando y rotando, había muchos que se quedaban 2 y 3 veces viéndolo, como primero desde el asombro de, bueno, primero desde la belleza de escuchar actrices como Gloria Muñoz, maravillosa, María Dánez, Clara Sánchez, bueno, muchísimas, Amparo Pamplona, que nos dejó helaos a todos, Silvia Depe, bueno, muchísimas actrices maravillosas y una cantautora, como dice ella, no me metas en el grupo de las actrices, que yo soy cantautora, que es Rosa León. Ah, sí. Y entonces, primero desde esa belleza, pero segundo desde el asombro, decir, pero ¿cómo ha pasado este texto desapercibido? Y la alegría también es porque es una instalación audiovisual que se puede seguir viendo, porque va a seguir girando por España, y en octubre la inauguraremos en el Centro Cultural de España en Montevideo, que me hace muchísima ilusión porque además en esta cosa que hablabas tú antes de los acentos, sí. hemos grabado a 4 actrices uruguayas para que formen parte de Genias, porque Genias no será Genias 1, Genias 2, no, será Genias, pero cada vez se irán incorporando nuevas voces. ¿Recuerdas las actrices? Que no te lo puedo decir todavía. Ah, bueno. Hablábamos antes del genius loci, el espíritu del lugar, ¿no? Para ti, el alma de Almagro está en el patrimonio, está en el público, está en los artistas, está en la comunidad que lo sostiene, ¿verdad, Irene? ¿Qué previsión, qué plan, qué sueño, qué anhelas para el futuro sobre esa relación? Pues yo creo que hay algo que es importantísimo, y es que se siga creyendo en la cultura como un elemento imprescindible de la sociedad. Que no se que el Festival de Almagro no es un evento, que el Festival de Almagro es una estructura sólida, cultural, que está manteniendo un patrimonio como el patrimonio del teatro clásico siglo de oro en España, y lo está manteniendo gracias a la frescura de los creadores y de las creadoras del siglo XXI, y que está haciendo que muchísima gente entienda que, bueno, pues que hay que defender el patrimonio y que hay que... Y es que esta cosa de que está pasando ahora, es que no me quiero meter en un berenjenal, lo digo, pero la cultura es imprescindible para la sociedad. Prioridad. Es que ha de ser una prioridad. Ante muchas afirmaciones de, pues eso, no leo libros o yo no voy al teatro, hay que reivindicar ser una persona con, pues con ansias de cultura, porque también eso denota una sociedad curiosa y que no se queda mirándose a sí misma, sino que mira lo demás, y esto es importantísimo. Me gustaría acabar con Sor Juana Inés de la Cruz, verde embeleso de la vida humana. Verde embeleso de la vida humana, loca esperanza, frenesí dorado, sueño de los despiertos intrincado, como de sueños de tesoros vana, alma del mundo, senectud lozana, decrépito verdor imaginado, el hoy de los dichosos esperado y de los desdichados el mañana. Sigan tu sombra en busca de tu día, los que con verdes vidrios por anteojos todo lo ven pintado a su deseo, que yo, más cuerda en la fortuna mía, tengo entre ambas manos ambos ojos y solamente lo que toco veo.
Bravo. Mil gracias, Irene. Un placer Bravo. tenerte aquí y compartir este espacio de encuentro y por muchas veces más disfrutarte. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Nos vemos la semana que viene. Eso no es, mientras tanto, vayan al teatro y al Festival de Almagro.